Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Adrián Josué Guel Cortés. Muchas gracias por darme esta oportunidad de presentarles el siguiente trabajo. Yo soy por ahora investigador en la Universidad de Exeter y también miembro de dos pequeños grupos de investigación, uno de ellos en un área que se le conoce como sistemas con retardos y otro que trata de estudiar distintos sistemas vivos. Pero el día de hoy les voy a mostrar algo que hice durante mi doctorado en la Universidad de Coventry y pues espero que esto les sea de utilidad. Les quiero contar sobre el impacto que este tema tiene y sus posibles aplicaciones a la ingeniería. Y bueno, pues antes de comenzar, sí me gustaría agradecer también a los organizadores del evento, de este primer taller de matemática aplicada a la ingeniería y también pues a todos allá, mucho gusto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espero que algún día pues pueda estar por ahí en persona, sería bastante interesante. Entonces, quisiera nada más empezar con detallarles a grandes rasgos de qué voy a hablar hoy. Voy a mostrarles qué tipo de sistemas son los que considero en mis estudios. Tengo que detallarles algunos conceptos como qué es la geometría de la información, es la termodinámica estocástica, cómo se controlan los sistemas complejos y cuáles son las aplicaciones de estos conceptos a algunas cosas más claras quizás para muchos de ustedes como ingenieros. Entonces, como vieron el título de mi presentación, pues hablo de algo que se llama como geometría de la información. Y la geometría de la información es útil para sistemas como el que estoy mostrando aquí en este pequeño video, en el que tengo un cúmulo de partículas interactuando de forma que las fuerzas que reciben una de la otra se podrían modelar a través de variables aleatorias, ¿sí? Es decir, estoy asumiendo que los procesos que vamos a estudiar tienen algún tipo de naturaleza aleatoria que puede ser escritos a través de probabilidad, estudiados a través de probabilidad y inferencia estadística. Así como en este caso, ¿no? De que tengo estas partículas y vean cómo voy creando un histograma que va expandiéndose a través de cada vez que pasa el tiempo, este histograma va expandiéndose porque básicamente el histograma te describe la frecuencia con la que es el cúmulo de las partículas tiene una cierta posición específica en cada instante de tiempo. Entonces, como este fenómeno va expandiéndose, es como si fuera un gas, ¿verdad? Que se está expandiendo. El histograma que describe la probabilidad de encontrar a las partículas en una cierta posición en el tiempo, pues su desviación estándar va incrementando, ¿no? Eso es un ejemplo de algún proceso que podríamos tratar de estudiar, ¿sí? En cuestión de una animación. Ahora, otro caso, así muy esquemáticamente hablando, podríamos pensar en sistemas cuyas trayectorias pueden seguir una cierta medida de tendencia central, pero que al final existe también una cierta desviación sobre ese valor. Aquí vemos una trayectoria de un sistema que parece un atractor, tiende a este tractor, pero vemos que pues en realidad salta sobre ese tractor y además como que cambia a través, es decir, eh, sigue ese tractor, pero en cada instante o cada nueva simulación que haga no necesariamente me va a dar la misma trayectoria. El atractor viene del origen caótico de la ecuación diferencial que utilicé para simular esto, pero la aleatoriedad es algo diferente y de eso pues bueno voy a hablar en específico. Ahora, para modelar estos procesos, pues lo que usamos comúnmente son ecuaciones diferenciales, pero estas ecuaciones diferenciales van a incluir también de alguna manera tratarán de modelar esa aleatoriedad y la forma más fácil es utilizar algo que se conoce como las ecuaciones de Langevin. Estas ecuaciones tienen una forma muy fácil que es cuando se considera que la variable aleatoria es una variable aditiva, porque puede ser también multiplicativa, puede ser que el modelo sea, digamos, más complejo en términos de esas variables aleatorias, pero aquí simplemente se considera una variable xi como una variable aditiva y la ecuación diferencial describe el cambio temporal sobre un mapa vectorial de las posibles trayectorias que tenga el sistema, ¿no? Pero esas posibles trayectorias están afectadas por esta variable aleatoria, haciendo que la solución de la ecuación diferencial, como ustedes saben, pues ya no sea determinista, sino que pues su valor
sea aleatorio. Y por lo tanto, hablamos de una estrategia de modelamiento no determinista, ¿sí? Cuando ustedes estudian mecánica clásica, pues todas las ecuaciones diferenciales tienen una solución única y también aparte esa solución, no, digamos que independientemente de la dirección del tiempo, pues te va a dar lo mismo, puedes ir hacia el pasado, hacia el futuro, con test infinitos, con tiempos infinitos, y vas a saber de dónde vienes y a dónde vas. En este caso, pues estamos agregando estas variables aleatorias que impiden que yo conozca esto. Ahora, para yo agregar en estos modelos las variables aleatorias, pues lo que hago es tratar de entender cuál es la estadística que estas variables siguen, y lo más fácil es decir, bueno, pues que su valor esperado, aquí los brackets, bueno, los corchetes, las llaves significan el valor esperado, entonces tengo que el valor esperado de esa variable en cada instante de tiempo es 0, el promedio es 0, y su varianza es 2 veces D, donde D puede ser una variable que modele el ambiente de donde esté alguna variable que provoque que esa xi cambie su amplitud a través del tiempo, ¿no? Y puede estar proporcional a algún parámetro físico. Por ejemplo, el caso más sencillo sería considerar las llamadas partículas brownianas, donde son partículas suspendidas en un fluido y estas partículas se modelan con una ecuación como las que les mostré. Y lo que vamos a hacer es que la variable aleatoria va a modelar el ambiente, ¿no? Va a modelar todo el líquido donde esté suspendida la partícula como una variable aleatoria que ejerce fuerzas sobre la partícula, y esas fuerzas van a hacer que se mueva la partícula y van a generar que la partícula tenga una posición que cambia de forma aleatoria. Pero tú también podrías hacer que esta partícula se pueda mover o se puedan ejercer fuerzas que tú conozcas, que tú determines, quizás atrapándola en un haz de luz. Y es decir, al final, en este caso, para cerrar esta parte del modelamiento de sistemas que contienen aleatoriedad, de los más sencillos posibles, es que estas variables modelan quizás el ambiente como una variable aleatoria. Y aquí, por ejemplo, la amplitud de esa variable aleatoria, de ese, si quieren, no lo quiero ver como un ruido porque no es un ruido, sino es una fuerza aleatoria, pues va a estar dada quizás está dada de hecho proporcionalmente por la temperatura del líquido en el que se suspende la partícula. Ahora, si estos sistemas no tienen una solución única, lo que haces es por resolverlas, al menos de términos numéricos, resolverlas miles de veces para poder hacer una estadística de lo que esté pasando por ejemplo, en el caso de la partícula, con tu partícula en cada instante de tiempo. Supongamos que esta X es la solución de esta ecuación diferencial que modela esta partícula browniana, la resuelvo muchas veces y en cada instante de tiempo pues voy a encontrar un histograma donde el histograma me grafica la frecuencia en que la partícula apareció en cierta posición en ese instante de tiempo. Entonces tú tienes una evolución de todas esas trayectorias. Esta simulación que se ve aquí es esta misma cosa, nada más que en un pequeño GIF. Y vas a tener pues esa evolución de un histograma, ya no de la solución de las ecuaciones diferenciales, sino de cómo ese histograma evoluciona a través del tiempo. Es decir, tienes una evolución probabilística de tu sistema, cosa que no se tiene con una ecuación diferencial común, ¿no? Y que vamos a ver, pues te ayuda para tratar de entender estos sistemas visto desde otro punto de vista, quizás que pueda darte más resultados. Ahora, si nosotros tenemos la evolución de esta función de densidad de probabilidad, pues podemos hacer uso de algo que se le conoce como geometría de la información. ¿Qué es la geometría de la información? Bueno, pues la geometría de la información es así como si tú tuvieses dos puntos en el espacio, ¿no? Tú dices un objeto y quieres que ese objeto viaje de un punto a otro y quieres conocer la distancia que ese objeto viajó, pues podríamos hacer esa misma medición, pero con la estadística del sistema. Es decir, aquí en este diagrama, cada P, esta P de aquí es un histograma. ¿Sí? Ese histograma te describe la frecuencia con la que ocurre cierto evento de cierta cosa en un instante dado, ¿no? Entonces aquí está. Y quisiera ver qué tan diferente es esa distribución con respecto a una P' que es
el mismo fenómeno, pero en un instante distinto de tiempo. Quisiera ver qué tan similares son ambos histogramas. ¿Por qué es eso útil? Bueno, pues como les voy a mostrar, te da muchas ventajas conocer esas diferencias. Ahora, para medir eso, pues estamos hablando de caracterizar una geometría para medir una distancia entre estos fenómenos. Ahora, si yo caracterizo una geometría, también puedo distinguir no solamente qué tan similares o no similares son estas distribuciones, sino qué las hace no similares. Si es que estas P's cambian a través del tiempo, ¿cuál fue el camino que siguió esta P? Así como si fuera una partícula en el espacio llamado euclidiano, pues ¿cuál es ese camino que siguió ese histograma desde ese instante de tiempo cero hasta un instante de tiempo tal? Bueno, pues para eso hay que definir una métrica. Y esa métrica la voy a conocer si es que esta distribución cambia a través del tiempo, se la voy a conocer como longitud de información. La longitud de información sería la medida de ese camino que recorrió el histograma desde un instante de tiempo dado hasta un instante de tiempo en instantes en el futuro. Esa longitud de información es la longitud de ese camino. Y como es una longitud, es como si midiera la posición, la distancia que recorrió un carro desde un punto A a un punto B. Si para medir esa distancia lo que hacen ustedes es integrar la posición, la velocidad, perdón, entonces yo también puedo calcular una velocidad de esa información. Y de hecho, como les voy a mostrar aquí, lo que se hace es calcular una gama donde esa gama es la velocidad con la que ese histograma cambia a través del tiempo, se integra esa velocidad y te da la longitud que ese histograma recorrió. Si aún no, esto está súper teórico quizás y puede ser, digamos, difícil de entender, no quisiera que me entiendan las matemáticas, sino el concepto, ¿no? Vean, es posible medir la velocidad de cambio de un histograma. Ahora piensen en qué es lo que yo podía medir o representar con estos histogramas. Y puedo representar datos, ¿no? Información, mediciones. Los histogramas son eso, representan la frecuencia de ocurrencia de un cierto evento. Quiere decir que yo puedo describir, pues, cuál es esa velocidad de cambio de esa frecuencia de cierto evento dado, si estamos hablando de la partícula, la posición de la partícula, y cómo evoluciona y qué camino siguió a través del tiempo. Tal como si trataras de un cambio de posición de una partícula o de un objeto que si usamos las leyes de Newton podemos entender tan fácilmente. Bueno, para verlo de otro punto de vista, si yo tengo distribuciones o histogramas como estos, en este caso son multivariables, son gaussianas, parece, pues yo puedo estar diciendo en cada instante de tiempo, pues cuál fue el camino que recorrió y cuál es esa velocidad de cambio desde un punto dado hasta otro punto dado. ¿Ok? Ahora, ¿eso en qué partes me sirve? Bueno, pues quisiera hacer un interludio porque necesito que entiendan otra cosa. Necesito que entiendan un concepto de termodinámica bien sencillo. En termodinámica nos encargamos de tratar de entender pues a los sistemas en sí mismos, clasificándolos como abiertos, cerrados o aislados. El caso de la partícula browniana era un caso de un sistema de tipo cerrado. ¿Por qué? Porque la partícula no intercambia masa. Si se considera que es una partícula que tiene un cuerpo rígido, no cambia masa con el fluido donde se sumerge. Lo único que intercambia es algún tipo de energía. Entre estas puede estar el calor, ¿sale? Entonces ese calor es un tipo de energía que a veces me es importante medir. ¿Por qué? Porque el calor es la energía menos útil existente posible. Y para medir la calidad que tiene una energía se puede utilizar el concepto de entropía. Entropía tiene varios conceptos. Tiene un concepto que se le conoce como irreversibilidad de un sistema, algunos le llaman orden o desorden, lo cual no es la mejor manera de verlo. Pero yo considero también, aparte, perdón, no considero, simplemente está en reversibilidad, puedes considerarlo como orden de manera intuitiva, pero no es la mejor forma de verlo. Pero también se le puede conocer como la medida de ignorancia que tiene sobre la construcción, el estado que tenga un sistema, ¿sale? Pero también te mide pues la calidad de la energía que generas, porque resulta que cuando tú estudias estos sistemas cerrados, pues vamos a tener
o como en este caso el sistema browniano, pues una forma en la que se disipa energía, ¿no? Y esa energía se puede disipar o permanecer aquí dependiendo del valor que tenga la entropía, en especial porque esta entropía pues está relacionada con el calor, ¿ok? Entonces se pueden calcular pues la termodinámica de esos sistemas también considerando estos histogramas, ¿vale? Quiere decir que si yo estudio estos histogramas también puedo estudiar qué tipo de energía está presente en el sistema, o mejor dicho, qué calidad de energías tengo presente en este sistema, y el flujo que tiene la entropía, en este caso si el sistema es cerrado. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un concepto que se le conoce como energía libre, donde esa energía libre es una relación entre la energía potencial y la entropía, ¿no? Donde esta D es la misma D que es la amplitud del ruido, ¿no? Y si esta entropía, esta energía libre se le calcula sobrelevada a través del tiempo, pues me dice esta W que es el trabajo útil que se genera, menos esa D por una cosa que se le conoce como producción de entropía. Ahora, fíjense, en esta ecuación, si esa producción de entropía es cero, ustedes extraen el máximo trabajo útil. Quiere decir que yo pudiera estudiar analizando esas ecuaciones que me dicten la entropía, pues cómo calcular la máxima eficiencia posible de un sistema. Ahora, si lo ven aquí se ve claramente. La entropía, el cambio de entropía a través del tiempo, también depende de esta variable P y su cambio a través del tiempo, donde P, ¿qué creen que sea? Pues es un histograma, es el histograma, tal cual. Son los histogramas, tú los sustituyes, le calculas su derivada a través del tiempo, lo cual es posible porque estás estudiando cómo evolucionan esos histogramas a través del tiempo. ¿Sale? Entonces, sistemas como este, donde tienes un cúmulo de diferentes partículas, pues puedes ver sus relaciones entre sí y estudiar pues cómo evolucionan. Y lo que voy, no les puedo mostrar tan a detalle por cuestiones de tiempo, pero hay una relación matemática entre la entropía que producen estos sistemas y el concepto que les di de longitud de información. Ese es algo que se puede comprobar, lo cual me dice que hay una relación entre esa variable. Si esa variable la entiendo, la analizo, esa variable que te decía que la velocidad de cambio de esos histogramas a través del tiempo y la longitud del camino que sería ese histograma de un punto A a un punto B, puede estar relacionada entonces con la eficiencia energética que tiene un sistema. Y eso es súper útil para lo siguiente. Bueno, pues existen sistemas complejos. Sistemas complejos, entre muchos sistemas complejos en sí, hablamos de sistemas que tienen múltiples elementos, que tienen relaciones de alguna manera, no quizás lineales, pero no lineales en su mayoría, y esos sistemas hacen que sea difícil su estudio por lo mismo, porque a veces es difícil predecir lo que está pasando con ellos. Aquí tengo un ejemplo de un sistema complejo el más conocido, ¿no? Quizás es el flocking. Si tú quisieras controlar esto, hay técnicas, existen técnicas de control. Y cuando digo control es manipular la evolución a través del tiempo que tengan estos, con el objetivo de maximizar algún aspecto físico de estos procesos. Piensen en otro sistema complejo. Podría ser la distribución de agua en una ciudad. Podría ser la distribución energética en una ciudad, donde cada elemento de esa ciudad se puede ser como nodos que van a tener su dinámica, ¿no? Y las fuerzas que interactúan en esos nodos son el flujo de esas cantidades de información que describe cantidad de agua, cantidad de energía, cantidad de datos que se transmiten entre uno y otro individuo en una red social, etcétera. Entonces, al final en los controles de aquí, como los sistemas son totalmente complejos, lo máximo que puedes quizás aspirar por ahora o lo que podrías aspirar lo más rápido posible es tratar de controlar la estadística que siguen a través del tiempo estos sistemas. Es decir, sería como controlar pues la evolución de estos histogramas y de tal manera que la evolución de histogramas siga un criterio específico. ¿Okay? Y pues bueno, aquí yo les propongo para hacer este control, pues que se usen estos conceptos, porque si uso estos conceptos en mi control, podría hacer que el proceso cumpla un objetivo que es muy útil en varias aplicaciones, que es que sea eficiente energéticamente o que tenga la menor variabilidad posible. ¿Sí? O sea, que vaya de un punto A a un punto B
con las menores variaciones, estadísticamente hablando, posibles. Y para eso, pues se requeriría un algoritmo de control. Y ese algoritmo de control que estamos proponiendo, o que estoy proponiendo, sería uno que incluyera este concepto de velocidad de la información y de longitud de información. Por ejemplo, aquí podríamos diseñar un control que haga que ese valor sea constante para mantener una velocidad de la información constante limitada a un valor específico y que de esa forma también ponga un tope en la cantidad de entropía que genera un sistema y por lo tanto en la eficiencia, en la cantidad de energía cinética, perdón, en la cantidad de trabajo útil que el sistema puede generar. ¿Ok? Y bueno, pues para hacer control hay muchas técnicas, hay técnicas bien interesantes por ahí. Y este diagrama se los pongo nada más para aquellos que estén interesados en teoría de control. Hay varias, uno de ellos podría ser el aprendizaje reforzado, donde lo que buscamos es encontrar la solución a un problema de optimización. Noten que todos estos problemas, algoritmos de control avanzados que hablan de manipular no solo trayectorias, hacer una planeación, no solamente regulación de alguna variable, hablan de problemas de optimización y en tiempo real o de esquemas de optimización en tiempo real. Uno de ellos, como les digo, es aprendizaje reforzado, donde se maximiza una acción dados alguna tabla, por ejemplo, de posibles valores en los cuales puedes hacer y descalificaciones a las acciones dependiendo de algún resultado en la simulación o en su ejecución. Hay otro ejemplo muy interesante desde un punto de vista que estoy tratando de explorar también, que es la inferencia activa, donde lo que se hace es poner el sistema, entenderlo a través de la inferencia bayesiana, tratando de minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento dado una cierta observación. Pero para este problema en específico lo que usé fue una técnica muy conocida también que se llama control predictivo. Y esta técnica de control predictivo basado en modelo lo que hace es optimizar una función de costo en un cierto con un cierto, utilizando un modelo, predecimos lo que va a ocurrir y en un cierto tiempo específico, en el futuro, después del tiempo actual, y esa solución pues es el control más óptimo para ese instante de tiempo. Entonces el Model Predictive Control, como le llaman en inglés, es lograr un objetivo teniendo un optimizador en tiempo real que utiliza un modelo de predicción para saber cómo encontrar la mejor opción y hallar una solución a esa función de costo. Como vemos aquí, es una solución en un horizonte de predicción, le llaman finito, o en un horizonte temporal finito, n instantes en el futuro. Y pues ver la salida, ver qué sucede. Entonces, aquí yo les muestro algún caso donde tengo un sistema dado. Este de aquí es el histograma en tiempo inicial y esta es su evolución desde este punto hasta este punto, ¿no? Que es como cambia. Esta L es la longitud que recorrió, 15 unidades, 15 valores, longitud de información. Y esta gamma es la velocidad que traté de mantener en todo instante de tiempo. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace mantener este valor? Pues hace que la producción de entropía también llegue a un punto máximo y ahí se mantenga, dependiendo también de dónde mantienes tu sistema. En este caso estoy tratando de mantener el sistema en un estado fuera de equilibrio, que se mantenga aquí, con esta cierta media y esta cierta desviación estándar. ¿Vale? Entonces, al hacer eso consigues, ¿no? Estás tratando de manera basada en una información llegar a ese punto. Ahora, ¿dónde se aplica esto en otros aspectos? Bueno, pues si ustedes tienen mediciones, por ejemplo, les decía lo de la energía de un país, pues aquí tengo un caso que analizamos que fue el sistema de Noruega, sistema en el que incluye el país de Noruega, perdón, lo llaman el sistema nórdico, en el que teníamos unas mediciones del consumo energético en todos estos países en varios años y tratamos de entender cuál es la variación que tienen estos sistemas temporalmente hablando y de forma instantánea, ¿no? Entonces, analizar estas series de tiempo implica
hacer un análisis de la evolución, digamos, de histogramas que describen la evolución de esas series de tiempo. Y sus fluctuaciones, cuando digo fluctuaciones, esos cambios en términos estadísticos, el cambio de la forma que tienen estos histogramas, estas funciones de densidad de probabilidad o funciones de, le llaman cumulative density functions también, pues tengan, eso va a afectar al valor de esa velocidad. Y esos valores, la longitud que recorre por mes o por año, pues son índices de cuánta variación hubo. Y esos índices te pueden permitir dar diagnósticos de los cambios abruptos que sobre el consumo de energía. Digamos que es la velocidad que tuvo el consumo de energía en términos estadísticos. Y pues ver dónde existen estos picos es importante para poder evitar fallas en los sistemas. Para ya terminar, porque quiero ver si existe algún tiempo de preguntas y respuestas, pues al final lo que estoy tratando de hacer es un viaje de algo basado comúnmente en modelos, algo que sea más manejado a partir de datos. Para evitar ciertos modelos es indispensable buscar alternativas que simplemente un uso directo de las mediciones. Estamos haciendo pues un viaje desde conceptos totalmente deterministas a quizás algo que sea totalmente simplemente inferencia. Aquí algunas de las referencias y pues bueno, hasta aquí los dejo para que si tienen dudas pues me pregunten. Este es mi correo, estoy abierto también por allá a colaboraciones o si tienen alguna duda pues pueden contactarme. Muchas gracias.